a la inhabilitación que tiene. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Raúl. Un saludo también a toda tu audiencia. Sí, doctora, queríamos saber un poquito más sobre este caso del funcionario director de la Cámara de Diputados, uno de los directores de la Cámara de Diputados y también fungía de abogado. Asimismo, bueno, este es un caso que tiene una derivación de, no sé si recordás, Raúl, el caso en donde unos colonos fueron víctimas de presuntos hechos de estafa, Los en menonitas. donde también este señor que formaba parte, digamos, del Poder Legislativo con este cargo tan importante como mencionabas. Bueno, él además de esa gestión que supuestamente realizaba, bueno, él cobraba honorarios profesionales en distintas causas, ¿verdad? En el marco de eso también ellos jamás habían emitido factura, que forma parte también de la denuncia que nosotros habíamos formulado en su ocasión, de trámites que hacían para estos colonos. Dentro de esos trámites que supuestamente también estaba el caso de las supuestas gestiones que ellos estaban realizando para la obtención de unas tierras del INDER, que finalmente eran tierras privadas. En el marco de esas cuestiones también nosotros habíamos formulado la denuncia por cobro indebido de honorarios, y bueno, y se habían requerido todos los informes respectivos en el marco de esa causa, donde se solicitaba justamente en este caso al Poder Legislativo, Cámara de Diputados específicamente, verificar si él estaba habilitado para el ejercicio de la profesión, donde ellos en un informe mencionan de que él no contaba con ningún tipo de documento que le autorice a ejercer la profesión. Eso radica también, Raúl, un tema sumamente importante y relevante, siendo que no solamente existe hoy una imposibilidad legal para poder ejercer para casos de terceras personas, que eso está establecido en la ley de la función pública, sino que también hace a una imposibilidad fáctica, como una persona con un cargo directivo tan importante, nombrado, con remuneraciones permanentes, puede estar ejerciendo la profesión en una ciudad muy lejana a donde él debería de estar cumpliendo su rol, digamos, de director, ¿verdad? No existe no solamente una incompatibilidad legal, sino que además una imposibilidad fáctica, ¿verdad? Siendo que en horario laboral, que él debería estar cumpliendo un horario laboral dentro del Congreso, él estaba realizando gestiones para estas personas, ¿verdad? Y cobrando sumas importantes de dinero sin emitir las facturas correspondientes. Entonces, atendiendo a esas situaciones que nosotros procedimos a realizar la denuncia, ¿verdad? Y bueno, a raíz de esos informes que también fueron corroborando los extremos fácticos de esa denuncia, bueno, se procedió a la imputación. Entiendo, entiendo. ¿Y esto ante qué juez quedó, doctora? Y entiendo que ahora, si bien es cierto, ahí hay un solo juzgado de garantía en Santa Rosa de la Guaradí que está a cargo del doctor Vicente Coronel, que ahora está, creo que, de vacaciones, y está interinando el juez Nelson Mercado, si mal no recuerdo, que es un juez civil, ¿verdad? Pero entiendo que estaría a su cargo la admisión de esa imputación. Mm. Doctora, y en este caso, estos trabajos, ¿qué pasa con esto, verdad? ¿El juicio es válido o no? ¿Cómo queda al final? Porque veo que cobró entre 10.000 y 20.000 dólares por esto. Bueno, incluso hay otras sumas de dinero que también fue percibiendo este funcionario, ¿verdad? Que ya se realizaron en un tiempo bastante lejano y ya no podrían ingresar, digamos, como parte de esta investigación por las prescripciones, ¿verdad? Pero en este caso sí se habló de esta suma en principio, ¿verdad? Había otras sumas más que fue percibiendo, no solamente por este expediente, sino por otros más, y también por lo que ya habían percibido, entre comillas, en la otra causa, ¿verdad? Y en ese caso es un tema muy interesante, Raúl, porque si bien es cierto, nosotros después digamos, de estos sendos informes que fuimos recibiendo de las distintas instituciones públicas, entre ellos también la dirección que anteriormente era el Ministerio de la Función Pública, que tiene hoy otro nombre bastante complejo, que ahora no estoy recordando. Ujú. Todos corroboran que efectivamente
se debe de aplicar la ley de la función pública en este caso, ¿verdad? De que él no podría estar percibiendo, por supuesto, honorarios en ejercicio de una profesión, ¿verdad? Salvo que exista alguna autorización de la Corte respecto a esto, pero no tendrían, o sea, no se informó por lo menos eso de que se había promovido alguna acción de inconstitucionalidad a su favor para que él pueda ejercer. Entonces, en ese sentido también es importante señalar que nosotros a partir de estos informes vamos a solicitar la cancelación de la personería en estos expedientes que en algún momento, si bien es cierto, ya se le había revocado mandato al mismo, pero es un tema interesante de cómo quedaría lo actuado por este profesional cuando esa actuación se da dentro del marco de la ilegalidad, ¿verdad? Claro, porque se anularía todo el proceso que ya él mismo promovió. Sí, por eso, porque entiendo que él inició el juicio sucesorio, llegó a todo, pero al no estar habilitado, pues esos son juicios que necesariamente necesita, valga la redundancia, un abogado para iniciar, y si no está habilitado, entonces ¿cómo queda? Es una cuestión. Claro, él tiene, obviamente, él es un abogado matriculado, ¿verdad? Esos informes constan, pero ahora que él una cosa es ser abogado y otra cosa poder ejercer, ¿verdad? O desempeñar esa función en el marco de un expediente donde él no es parte. Claro. Él estaba realizando gestiones para terceras personas, no para familiares o para gestionar sus propios casos, ¿verdad? Claro, entonces sí, es un tema que nosotros estamos analizando de ver si en ese supuesto debería de darse incluso la nulidad de todo el proceso, que eso va a aumentar incluso, digamos, el perjuicio que ya ocasionó este profesional a toda la familia, ¿verdad?, a la que nosotros actualmente estamos representando, porque es un juicio que, si bien es cierto, ya había iniciado en el 2018, ellos nunca habían concluido, y no solamente eso te comento, sino que él, además de que ya no podía ejercer, en este año él presenta un pedido de regulación de honorarios en el marco de esa sucesión, pese a que ya sabía de esta denuncia, ¿verdad?, de cobro indebido de honorarios. Pero Entonces, aparte también ya cobró también, dicho sea de paso. Él ya había cobrado, y es más, había otra persona, que es el señor. En esta denuncia, para aclararte nomás, Raúl, estaba denunciado este funcionario y el mismo señor José Lubetit, quien fungía de abogado. Vinieron los informes de la Corte donde efectivamente se demostró que él no era profesional, y en el marco de esta sucesión también había cobrado sumas de dinero bastante importantes, y donde él se había comprometido mediante acta notarial a que él pagaría a estos profesionales al que él contrataría. O sea, además de todo lo que te menciono, que mentían sobre una condición o sobre una profesión en específico como es la profesión de abogado, también se habían comprometido, y incluido el William Bogarín, a de que ellos percibirían del señor José Lubetic las sumas de dinero. Y todo eso se pasó por alto. O sea, estas personas efectivamente ocasionaron varios perjuicios a estos colonos, ¿verdad? No solamente en el marco de la anterior denuncia, sino en el marco de otros juicios. Hoy, no contento con ellos, también pretenden regular los honorarios profesionales, cuando ya había pagos, no solamente al señor Lubetit, sino al mismo William Bogarín, que se le entregó directamente estas sumas de dinero, ¿verdad? Ahora, para entender nomás, doctora, el denunciado, el imputado ahora, aparte él se presentó otra persona que no era abogada. Sí, hay una persona quien fungía de abogado, que es el señor José Lubetit, quien también está imputado en la otra causa. Él era el que hacía las tramitaciones con los colonos. Él había dicho: yo voy a tener otro grupo, tengo un equipo jurídico. En ese equipo jurídico está integrado por la señora Ilsa Paredes, está el señor William Bogarín y el señor Pedro Candia. Era un supuesto buffet, ¿verdad?, de abogados. Que es cierto, hay algunos que son efectivamente abogados. En este caso el señor William Bogarín también es abogado, pero era funcionario público. Es más, hay audios donde él le menciona, ¿verdad?, que él no puede seguir firmando escritos judiciales por su calidad de director. Claro. Y pese a ello, hoy ellos, en el año 2025,
pretenden regular honorarios a sabiendas de la ilegalidad o la imposibilidad legal de que ellos tienen de ejercer la profesión de abogado. Y va a ser importante este caso porque esto va a dar, porque finalmente, ¿qué es lo que busca la ley de la función pública? Que los funcionarios públicos trabajen en sus horarios laborales en el marco de los contratos que ellos tienen con estos funcionarios permanentes. Pero nadie habla de que se les niegue el derecho a trabajar. Ellos tienen un trabajo en la función pública. Pero acá también hay una incompatibilidad fáctica de cumplimiento de ambas cuestiones. Porque para ejercer la profesión de abogado uno necesita litigar, Raúl, ¿verdad? Salir, claro, estar todos los días por tribunales. Y eso es incompatible con un horario laboral que se da prácticamente en el mismo lapso de tiempo. Porque si él tenía un cargo directivo, él tendría que estar cumpliendo horarios desde las 7 de la mañana o hasta la 1 o hasta las 3 de la tarde, que es el mismo horario en que está abierto el Poder Judicial, ¿verdad? En este caso, entonces, el que regula William Bogarín, el imputado. Él es el que regula también este año honorarios en el marco de esta sucesión. A sabiendas de que él ya tenía una imposibilidad legal de ejercer la profesión, porque estos informes nosotros fuimos tomando conocimiento en el marco de la otra causa, donde ahí claramente en la Cámara de Diputados mencionan el informe de que él tenía una antigüedad de 24 años, en el informe actualizado de 25, donde él siempre tuvo un cargo era nombrado, tenía un cargo permanente, remuneraciones permanentes, y que no estaba habilitado o no tenía ninguna documentación que avale el ejercicio de la profesión. O sea que él, ya en el tiempo que estaba dando estas gestiones jurídicas, él sabía perfectamente de que no estaba él autorizado a poder hacer ese tipo de tramitaciones. Pero, doctora, una consulta. Si la ley de la función pública prohíbe, ¿esa ley habilita a que alguien le pueda dar un permiso para ejercer en forma privada la abogacía, acaso? ¿Se puede? Y entiendo yo, Raúl, de que existen casos de funcionarios públicos que recurrieron vía inconstitucionalidad contra la ley en amparo de lo que menciona la Constitución Nacional del Derecho al Trabajo. No te puedo decir claramente en qué tenor surgen estas acciones, pero entiendo que algunos sí tienen, digamos, acciones que se hicieron lugar, ¿verdad? O sea, no es una autorización de una persona, sino que es un fallo de la Corte que les da esa. Es un fallo de la Corte Suprema. Ahora entiendo. No. De esos casos conozco, pero no así que exista una autorización de un mismo director del Congreso que le habilite finalmente contrario a lo que menciona la ley de la función pública, ¿verdad? Claro, justamente eso. Eso no, pero sí sé de casos de inconstitucionalidades que finalmente otorgaron, creo que a algunos funcionarios la posibilidad de trabajar, ¿verdad? Entiendo. O ejercer la profesión. Ahora, pero va a ser un caso interesante, ¿verdad? También a los efectos de verificar un poco cómo se dan estas acciones. Cómo se maneja la situación, porque el cobro indebido de honorarios, pues justamente lo indebido, pues lo contrario a lo legal, ¿verdad? Claro. Entonces, si esta persona estuvo percibiendo estas sumas indebidas o dinero contrariando una ley, entonces sí, obviamente estaba imposibilitado de ejercer, mucho menos estaba, con obvias razones, estaba imposibilitado de poder cobrar sumas de dinero, ¿verdad? Y una duda, doctora. Esto se da porque él es funcionario permanente, o sea, el nombrado específicamente. ¿Y si era contratado, podía o tampoco puede? Mira, yo tuve un caso en cuando había solicitado hace bastante tiempo un informe en ese tiempo fue Ministerio de la Función Pública, ¿verdad? Uh-huh. Ahora tiene otro nombre. Nosotros habíamos solicitado un dictamen a los efectos de saber si el asesor que cobra honorarios también del Congreso, que tiene una suerte de contrato de tinte privado, podía también o no ejercer la profesión, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese dictamen que te puedo facilitar mencionan de que ellos rigen por el Código Civil porque en este caso el asesor externo emite una factura al Congreso y tiene un vínculo de tinte civil. Claro. Entonces no le rige la ley de la función pública. Sí, entiendo. Pero eso es un dictamen que se había pedido en determinados casos justamente
en esa disyuntiva de verificar si existía también una imposibilidad para los asesores que estaban cobrando, porque si bien es cierto, es un dinero que surge del presupuesto general de la nación. Claro, pero en ese caso es como un contrato de prestación de servicios. Exactamente, y en ese caso los asesores externos sí están habilitados a ejercer atendiendo esos dictámenes, porque el asesor emite una factura y en el marco de eso, y tampoco el asesor tiene un horario que cumplir, más que presentar trabajos específicos. Claro, dictámenes específicamente. Dictámenes o informes o proyectos o lo que esté requiriendo su legislador, porque cada legislador tiene la posibilidad de tener un asesor y ese asesor no tiene marcación horaria, tiene un contrato específico y además emite factura para el Congreso. Ah, claro, claro. Entonces tiene una distinción bien clara. En este caso, cuando se trata de nombrados o contratados, pero con horario, también tienen, entiendo yo, otro régimen. Ah, ya, claro. Están también los contratados que tienen que cumplir horario laboral. Claro, y ese es para evadir la ley laboral prácticamente, esos contratos de prestación de servicios. Exactamente, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser interesante también ver un poco, porque en este caso se llegó a pedir a todas las instituciones los informes respectivos. Y todos firmalmente informaban de que existe una ley de la función pública, hablaban del artículo 60, de la imposibilidad justamente de ejercer casos de terceras personas. Y eso creo que resulta claro, Raúl, por también en custodio un poco de lo que finalmente buscan del funcionario público que tampoco que esté ejerciendo el cargo para el cual está nombrado, ¿verdad? Por lo que te mencioné, que también como un director va a estar trayendo expedientes, asistiendo a distintos lugares cuando eso hace a un cargo o al cumplimiento de un horario respectivo, ¿verdad? Y doctora, una última pregunta, ya que estoy abusando realmente de su tiempo. No, tranquilo. ¿Cuánto ganaban en diputado? 19.500.000, creo. Una suma bastante importante, Raúl. Sí, altísimo. Y con todo eso tenía que hacer otra vez aparte de trabajo de esta parte. Y bueno, vamos a ver cómo se va. Y también, bueno, ya cuando se vayan dando, obviamente que el hecho de ser un funcionario de un alto rango te da otro estatus también dentro del ámbito del ejercicio, ¿verdad? Y no se podría incluso descartar de que se utilizaban hasta esos cargos para poder tramitar expedientes en forma indebida, ¿verdad, Raúl? Entonces, es una sumatoria de cosas que se dan y bueno, este es el inicio, digamos, de esta investigación con esta imputación y vamos a ir viendo seguramente también si esto alcanza a otras personas. Y bueno, le agradezco muchísimo su tiempo, doctora, muy amable. No es nada, Raúl, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Usted está escuchando PD